Decía el hermano Ale, el mensaje se titula El falso profeta. La Biblia nos dice, y quiero leer nuevamente el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 17, donde se nos presenta una señal más, una señal profética más, antes del regreso del Señor. Apocalipsis 13. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, reconociendo que la Biblia es tu palabra y tú eres, Señor, el único que nos puedes ayudar a entenderla. Suplicamos que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes, guiándonos a toda verdad acerca de este tema, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, al mundo no le han fallado o no le han faltado los falsos profetas. Muchas personas autoproclamadas profetas han estado atrayendo multitudes de seguidores, conduciéndolos al camino de la decepción o al desastre, con sus predicciones que resultaron ser totalmente falsas. Por ejemplo, a principios de la década de 1840, muchos vendieron sus casas y posesiones en respuesta a la predicción de un hombre llamado William Miller, que dijo que Cristo regresaría para el año 1844. En el año 1978, el mundo se horrorizó con otro personaje siniestro llamado Jim Jones, líder de una secta que guió y obligó a más de 900 de sus seguidores a cometer suicidio. El apóstol Juan nos dice claramente que el mundo no ha visto a ese último de los falsos profetas. Queda uno por venir, cuyos engaños harán que los nombres de David Koresh, William Miller, Jim Jones parezcan cosas menores y localizadas. En este mensaje conoceremos lo que la Biblia nos dice sobre el surgimiento de este falso profeta. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de sus características, su propósito, su poder, su programa y finalmente su castigo. En primer lugar, veamos sus características. ¿Sí? Leemos lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es un pasaje que contiene imágenes de la bestia, imágenes metafóricas, y de inmediato nos damos cuenta de que Juan simplemente las está empleando para describir la naturaleza malvada del hombre que se conocerá como el falso profeta. También emplea esta imagen de la bestia en este mismo capítulo 13 para referirse a otro personaje, el que hablamos en el mensaje anterior, el anticristo. Es realmente significativo que Juan combine con sus imágenes en este verso 11
características que son opuestas. La mansedumbre y la dulzura de un cordero que se mezcla, se funde con la malignidad depredadora de un dragón. Esta no es una descripción al azar, es una descripción intencional. El falso profeta, este personaje religioso, este líder religioso que aparecerá en la tierra inmediatamente después que la iglesia ya no esté, como una especie de ministro de propaganda religioso al servicio del último dictador mundial llamado el Anticristo. Aparecerá en escena como una persona razonable, humilde, modesta, con una personalidad carismática que le ayudará a atraer a gran número de seguidores. Sin embargo, en realidad será la personificación del tipo de engañador sobre el que Jesús advirtió. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 15, la Biblia de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor advirtió, el Señor nos desafió, lo hizo con sus discípulos, lo hace también con nosotros, a estar alerta contra la aparición de falsos profetas que tendrán una apariencia de oveja, pero por dentro serán peligrosos lobos rapaces. Han estado con nosotros a lo largo de la historia, como mismo han estado con nosotros a lo largo de la historia los tipos de anticristo. También al final habrá un falso profeta que superará toda la maldad de aquellos que le han antecedido. Superará la maldad y el engaño de todos los que vinieron antes de él. Es una combinación de un gran atractivo, ¿verdad?, con apariencia de cordero, teniendo poder para engañar diabólicamente, y no deja lugar a dudas sobre la fuente relación que existirá entre el falso profeta y el anticristo. Y además, el padre de los dos, el mismísimo Satanás, el padre de mentira, el engañador, aquel que ha venido para matar y destruir. Al Satanás reclutar a estos dos cómplices malévolos, va a crear una especie de parodia de la Trinidad, una imitación diabólica de la Trinidad. En esta Trinidad profana, Satanás mismo es la falsificación de Dios el Padre. El anticristo es la falsificación de Dios el Hijo. Y el falso profeta es la falsificación de Dios el Espíritu Santo. Repito, esa bestia con apariencia de cordero hablará como un dragón. Pídale a Dios discernimiento, porque ya el falso profeta está entre nosotros. No sabemos quién será ese último, pero sabemos que siempre han existido y que muy posiblemente ese último falso profeta se esté moviendo hoy en el mundo religioso, defendiendo con todas sus fuerzas una religión unida, promoviendo con toda intención el movimiento ecuménico mundial. ¿Cuál será ese propósito del falso profeta?
así como las características de él son una falsificación del Espíritu Santo, de igual modo sucede con su propósito, según lo explica Apocalipsis en el capítulo 13, verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esa primera bestia que habla es el anticristo. El falso profeta servirá a los intereses de ese dictador. Ese dictador en un punto en el futuro va a sufrir o a experimentar un atentado, como dice la Biblia, una herida mortal. Ahora, comprender cómo la Trinidad impía de Satanás imita a la Trinidad de Dios nos ayuda a descubrir cuál es el propósito del falso profeta. Mateo nos dice que Cristo recibió la autoridad del Padre. Mateo capítulo 11, verso 27. De manera similar, el anticristo recibirá la autoridad del dragón, que es el mismo Satanás. En Apocalipsis 13, verso 4 dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Según Juan, en su evangelio, en el capítulo 16, verso 14, la responsabilidad o el propósito principal del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. El falso profeta va a imitar ese objetivo al hacer que las personas adoren al anticristo, como ya vimos en el verso 12 del mismo capítulo 13 de Apocalipsis. A diferencia del anticristo, que será un líder político, será un líder religioso, un hombre que se moverá en el mundo de la religión y sin conocer realmente al Salvador. Al principio fomentará la adoración en todas las religiones no cristianas. Él sabe muy bien que buscar todas las religiones, tratar de unir todas aquellas iglesias apóstatas que ya hoy existen, le va a ayudar a cumplir su tarea. ¿Cuál? Bueno, diluir la verdad del evangelio, diluir la influencia del cristianismo. Satanás no tiene intención en combatir la mentira. Su objetivo es acallar y combatir la verdad. Pero detrás de esa fachada de tolerancia religiosa se esconde un propósito demoníaco: obligar a todas las diversas religiones a adorar al anticristo. Sabemos que hay un solo Dios, hay un solo mediador, Jesucristo. Hay una sola palabra de Dios, una sola verdad revelada. Eso no es negociable. Eso no puede ser cambiado con la excusa de que tenemos que tolerarnos unos a otros. Al final, todo lo demás es falso, engañoso y va hacia un camino común: terminar al servicio del anticristo, terminar promoviendo y sirviendo a la adoración de un hombre. Y como la religión se ha vuelto en gran medida irrelevante en nuestra sociedad secular, puede parecer a algunos extraño que un líder religioso ocupe un lugar tan prominente en la agitación política del periodo de la tribulación. Bueno, no hay por qué asombrarse. En el presente eso ocurre. Hay figuras religiosas que se mueven
muy activamente en el turbulento mar de la política. Son más políticos que religiosos. Así que no tenemos por qué sorprendernos de lo que nos dice la Biblia que va a ocurrir en el futuro, porque hoy, mirando la historia, vemos cómo esto se ha convertido en un patrón consistente. La política y la religión siempre han trabajado de manera unida, en conjunto, como fuerzas primarias que controlan a la humanidad. Los políticos han sabido cómo usar la religión, específicamente dictadores, para someter a los pueblos. La política busca hacer cumplir las normas mediante la autoridad, mientras que la religión obtiene la obediencia mediante la atracción. Recuerden que el hombre es un ser incurablemente religioso. Si no adora al Dios verdadero, intentará llenar ese vacío adorando a otros dioses. Ahí está el ejemplo de aquellas tribus salvajes que han estado viviendo alejadas de la humanidad. Todas tienen religiones. Todas tienen conceptos acerca de sus dioses. Cuando ambas fuerzas, la religión y la política, se combinan, el poder se vuelve casi absoluto. Preste atención, porque hoy muchos líderes religiosos, especialmente uno, el Papa actual, aparte que esto ha sido una política o una motivación consistente en la historia de los papas, promover el ecumenismo, promover la unión entre todas las religiones, sin importar en qué tú crees, ni qué libro sagrado tienes. Todos podemos ser hermanos y hermanas. Esto es peligroso. Es peligroso. Yo creo que todas estas personas tendrán en común algo. Todos serán incrédulos, disfrazados de religiosos, que la Biblia no pasará de ser para ellos un libro más. Porque cuando la palabra de Dios es lo que es en tu vida, la máxima revelación de Dios, cuando tú crees que es totalmente autoritativa, inerrante, tú no puedes esconderte detrás de la mal llamada tolerancia para aceptar cualquier cosa que la gente diga creer o adorar. Creer en la Biblia, creer en Jesucristo como Señor y Salvador nos va a llevar a un camino en el que necesariamente tendremos que ser excluyentes. No podemos ser tan inclusivos como la sociedad hoy quiere promover, diciendo que hay lugar para todos, para todo tipo de creencia. No, o adoramos al Dios verdadero o estamos adorando a un Dios falso. O creemos que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo, que Él es la verdad y la vida, o estamos detrás de algo falso. Así de simple. No es políticamente correcto con toda seguridad. Va a molestar a mucha gente con toda seguridad. Pero nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha revelado. No podemos manifestar un amor más grande que el amor de Dios. Y como tal, un amor falso, porque el amor que sacrifica la verdad a costa de la unidad no es un amor verdadero. El mayor amor que podemos tener por alguien es decirle la verdad, decírsela en amor, pero hay que decirla. Y la realidad es que hay un solo Dios, no hay más. Hay un solo Señor, el Señor Jesucristo. Hay una sola palabra de Dios revelada, la Biblia. Hay una sola esperanza para un mundo sin esperanza, Jesucristo.
Y enfatizo cuando digo Jesucristo, aclaro, no la religión, porque hoy el mundo está saturado de religiones y la gente sigue viviendo de espaldas a Dios. La religión siempre ha sido una fuerza poderosa para influir en la humanidad. El diablo la usará como una de sus herramientas más efectivas para promover el control del anticristo. Hasta los países comunistas usan la religión. Siempre van a encontrar sus títeres a los que podrán mover a su antojo, sin importar que la sociedad o que la ideología del país sea atea. Lo vi en Cuba. Supuestos pastores e iglesias que servían y sirven a los intereses del régimen comunista. ¿Cómo es posible? Bueno, eso es lo que hará el anticristo. Usará Satanás esa herramienta efectiva para poner el mundo a los pies del anticristo. El falso profeta será su agente y logrará que la adoración del mundo se dirija al anticristo. He visto en países comunistas donde las bestias que gobiernan, porque no tiene otro nombre, prácticamente son adoradas. ¿Qué me dice de Corea del Norte? Podemos pensar en muchos otros países donde lo que dice el dictador es ley y la gente tiene que inclinar la cabeza, prácticamente adorarle. Donde quiera que usted va a ver las imágenes allí de los dictadores. Hermanos, lo que la Biblia dice que va a pasar en el futuro, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, una y otra vez. Quiero que veamos ahora en tercer lugar el poder del falso profeta. Juan nos dice que tendrá un enorme poder, pero ese poder viene de otra parte. Miren el verso 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Aquí se nos habla de un poder, y es un poder demoníaco que fluye hacia abajo a través de una cadena de mando vertical. El falso profeta recibe su poder del anticristo. El anticristo, que es la bestia, una de las bestias, recibe su poder de Satanás, que es el dragón. La Escritura documenta ese flujo de poder. Juan declara 5 veces en el libro de Apocalipsis, en los versos del 2 al 8, que el anticristo tendrá su poder de Satanás. Luego declara 3 veces en los versos del 12 al 15, también de Apocalipsis 13, 3 veces que el falso profeta recibirá su poder del anticristo. Estos pasajes no dejan lugar a dudas acerca de la fuente de este poder. Es un poder satánico, hermanos. Es un poder satánico tanto en origen como en naturaleza. Algunos creen que solo Dios puede hacer milagros y por lo tanto llegan a la conclusión ingenua de que tanto esas señales como prodigios del falso profeta no pasarán de ser simples trucos. Pero miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 24. Escuche ahí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán
si fuera posible, aún a los escogidos. El diablo hace milagros. Los falsos profetas harán milagros. El falso profeta hará milagros. Y no serán simples trucos. Serán manifestaciones sobrenaturales del poder del diablo. Por ejemplo, en este capítulo 13 se describen 3 milagros que hará y que demuestran su poder demoníaco. ¿Cuáles son? Primero, dice la Biblia que hará descender fuego desde el cielo a la tierra. Apocalipsis 13:13. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es una imitación demoníaca del poder de Dios. Sabemos que Dios a lo largo de la historia en la Biblia ha utilizado el fuego para llevar a cabo sus juicios. ¿Se acuerdan en Génesis 19:24 donde dice la palabra que hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre? También usó el fuego para consumir a 2 hombres hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que trajeron fuego extraño al altar. Violaron los rituales del tabernáculo y Dios los consumió con fuego. Levíticos 10:1 y 2. También en Apocalipsis capítulo 20, donde se describe acontecimientos relacionados con el milenio, la Biblia dice que Dios al final del milenio enviará fuego para aniquilar al ejército de Satanás, el cual será suelto por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, del 7 al 9. O sea, el falso profeta va a imitar el fuego de Dios. Además de eso, tendrá otro propósito más. Además de la imitación, cuando emplee el fuego, será una especie de proclamación de parte del falso profeta, como que él es el cumplimiento de Malaquías 4:5. Ese pasaje de Malaquías dice que Elías volverá. Y el uso del fuego por el falso profeta va a establecer un paralelo entre él y el profeta Elías del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán en el libro de Reyes primero, en el capítulo 18, cuando el profeta Elías tiene una confrontación espectacular con los sacerdotes de Baal. El profeta Elías invoca el nombre de Jehová para que envíe fuego y encienda la leña bajo el sacrificio preparado sobre un altar en la cima del monte Carmelo. El fuego desciende. El fuego consume no solo el sacrificio, el fuego consume el altar mismo y el agua en la zanja que le rodeaba. Malaquías profetizó que este Elías será el precursor que anunciaría la inminente venida de Cristo. El falso profeta imitará el milagro del fuego de Elías y afirmará que él es el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Se hará pasar por Elías, actuará como una especie de precursor del anticristo. Ese es uno de los milagros. Dice que hará descender fuego a la tierra. Otro milagro es que va a ordenar que se construya una imagen. Independientemente de lo que han hecho a lo largo de la historia los dictadores para promover su culto a la personalidad, una vez más el último dictador lo hará. Y tendrá para eso al falso profeta.
El poder oculto del falso profeta hará que tenga un enorme número de seguidores. El mundo está y seguirá estando lleno de mucha gente religiosa. Cuando su influencia y su engaño se generalicen, mandará a construir una enorme estatua en honor al anticristo y la va a instalar en el templo judío ya reconstruido. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 14, se describe la estatua. Juan la presenta de esta manera y con estas palabras. Dice que hará construir una imagen a la bestia, que tiene herida, la herida de espada, y vivió. Esta imagen es un elemento prominente en el libro de Apocalipsis. Se menciona 10 veces en 6 capítulos. Apocalipsis 13, 14 y 15. Apocalipsis 14, verso 9 y verso 11. Apocalipsis 15, verso 2. Apocalipsis 16, verso 2. Apocalipsis 19, verso 20. Apocalipsis 20, verso 4. ¿Qué más? Habrá una imagen. Se construirá una imagen a la bestia. Y la adoración al anticristo se va a fomentar en la última parte de los 7 años. Ese ídolo se va a colocar o se instaurará al final de la tribulación, lo que marcará la etapa final de la apostasía, que es la idolatría y que es el sello distintivo de las religiones falsas. Creemos que era acerca de esto a lo que Jesús se está refiriendo en su pasaje en el discurso de Mateo capítulo 24, verso 15 y verso 16. Este pasaje describe lo que hemos estado hablando durante muchas veces, que es la abominación desoladora. Verso 15 y verso 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Luego dice en el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Entienden? Sabemos que va a haber una abominación desoladora y que en realidad estará sirviendo al mismísimo anticristo. Esta imagen será el inicio de la adoración del anticristo, el cual se sentará, como dice Tesalonicense, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Al parecer es esto lo que Jesús se refiere, y Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4, cuando ocurra esta profanación del templo, el falso profeta habrá logrado que se adore al anticristo, y ahí comenzará los últimos 3 años y medio, donde este dictador se quitará la careta, y el falso profeta dejará de tener apariencia de cordero y mostrará su verdadero rostro de dragón. Otro milagro que hará el falso profeta es que la imagen respire y hable. Dice Apocalipsis 13:15, que dará aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable. Cuando se levante esta imagen en el templo judío, el profeta infundirá aliento a la imagen para que hable. Bueno, algunos han estado hablando de que si la ventriloquia o la reproducción electrónica de una voz, o que si otras manifestaciones tecnológicas como los hologramas y otras cosas
pueden explicar suficientemente este fenómeno. No lo creo. Yo creo que independientemente de toda la tecnología que estará a disposición de ellos, la imagen hablará y respirará a través del poder de un milagro real, pero demoníaco. Ningún truco, ningún dispositivo electrónico, ningún descubrimiento científico tendrá que ver con la capacidad de hablar de la imagen. Se hará a través del poder demoníaco, un poder que dominará el mundo durante el periodo de la tribulación y que convencerá de esta manera a aquellos que todavía están indecisos de adorar al anticristo. ¿Cuál será el programa del falso profeta? Si bien es un líder religioso, estará muy envuelto en la economía mundial. Una economía que se habrá levantado a expensa de la destrucción de todas las economías nacionales. Una economía que estará al servicio de ese último dictador. Verso 16 y 17 de Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Después de haber asegurado la adoración mundial al anticristo, se aprovechará el falso profeta del éxito logrado para apoderarse agresivamente del sistema económico mundial. No es casualidad que las economías más fuertes a lo largo de la historia hoy se están mostrando sumamente débiles. Y aunque muchos lo teman, estamos en un descenso, en una espiral descendiente que no se detiene. Esto va a llevar al mundo a una sola economía, a un control total donde nadie podrá comprar ni vender si no está sometido al sistema gobernante. No será posible transacción financiera sin un permiso que tomará la forma de una marca colocada en la mano o en la frente. No habrá exenciones. Quienes rechacen la marca no podrán comprar ni vender. Esto será otra imitación satánica de la actividad de Dios. Recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis, que Dios marcará 144,000 evangelistas judíos con un sello en su frente que va a indicar su santificación al servicio especial de Dios. El falso profeta va a imitar este acto. Hará que los seguidores del anticristo lleven una marca demoníaca y así los sellará como el propio pueblo del diablo. La marca falsificada se diferenciará grandemente del sello auténtico de Dios. Será promovida y establecida por medio de la tecnología. Esa tecnología le permitirá al gobernante controlar a todo el mundo. Quien no se someta a ese sistema quedará excluido y perseguido, además de las consecuencias de morirse de hambre. El sello de Dios protege a sus testigos de cualquier daño. La marca del diablo traerá sufrimiento incalculable a sus seguidores. El sello de Dios se otorgará a unos pocos, 144,000 testigos judíos. Pero todos se verán obligados a llevar la marca del anticristo o sufrirán consecuencias extremadamente graves.
Hemos sido testigos de cómo la gente ha estado especulando que si las vacunas son la marca de la bestia. No son la marca de la bestia. Nosotros no estaremos aquí cuando esto se produzca. Pero algo sí nos ha enseñado, que cuando un gobierno se propone algo y la gente es realmente muy vulnerable cuando tiene miedo. Imagínense en un sistema donde ya la humanidad habrá estado siendo sometida a todo tipo de desastres, a todo tipo de caos, de crisis. La gente por naturaleza busca mantenerse vivo de cualquier manera. Y cuando tiene personas que dependen de él o de ella, la preocupación es mayor. Nos moriremos de hambre. ¿Qué comeremos? Pero a diferencia de todos los sistemas de control que han existido hasta ahora, ese último sistema de control tendrá implicaciones grandemente espirituales, porque no será solamente algo físico. Usted estará de manera consciente rechazando al Dios vivo por última vez. Y aquellos que se sometan a esa marca perderán la capacidad después del arrepentimiento. Sin la marca de la bestia, usted no podrá entrar a un centro comercial a comprar. No podrá comer en un restaurante. No podrá llenar el tanque en gasolineras. Le será imposible pagar factura de los servicios públicos. No podrá comprar comestibles. No podrá recibir recetas médicas. No podrá pagar a aquel que le viene a cortar el césped. No podrá pagar la hipoteca. La marca de la bestia será la marca registrada de la tribulación. Hoy eso es posible. Sobre todo porque ya estamos en una sociedad donde el cash, el efectivo, está desapareciendo. Y va a desaparecer. Va a desaparecer. Ya se habla de moneda electrónica, ¿verdad? El efectivo va a desaparecer. Y esto hará mucho más fácil el control de la población. Ya he estado explicando, hermanos, cómo hoy disfrutamos de grandes comodidades a través de la tecnología. Pero esa misma tecnología que podemos usar para bien y para beneficio y para comodidad, en el futuro va a servir al anticristo. Una tecnología que cada vez es más avanzada. Si usted se pone a imaginar unos años atrás, probablemente nunca pensaría en que usted podía tener un cheque en la mano y depositarlo con el teléfono. Atrás, para poder depositar un cheque tenía que ir al banco, gastar gasolina, hacer la cola, y si es aquí en Estados Unidos, ensayar lo que le iba a decir al banquero. Era toda una odisea. Yo recuerdo que me vine a enterar de eso porque un día alguien me dijo: pero usted puede depositar el cheque por internet. Digo, ¿cómo que por internet? Por el teléfono usted le tira una fotografía al cheque por adelante y por atrás y automáticamente eso pasa. Vaya, si me lo hubieran dicho muchos años atrás, hubiera pensado en un milagro. Y si por alguna razón el que le hace el cheque se equivoca, o usted pone una cantidad que no dice el cheque, no pasa. Increíble, ¿verdad? Pero eso es algo muy natural hoy. Tan normal que lo hacemos como... Hermano, de verdad, cada vez son mayores los avances tecnológicos. Y nunca me va a oír decir, no use la tecnología.
Porque para mí la tecnología sucede lo mismo que con otras cosas. Son neutrales. El problema es cómo lo usamos. Ahora no somos ingenuos. Sabemos hacia dónde va esto. Lo sabemos. Sabemos que las redes sociales y otros lugares saben todo acerca de nosotros. Lo saben todo. Pueden saber dónde estamos. Yo creo que el hombre tiene que hacer que la tecnología se emplee más en beneficio de la humanidad y de hacer el bien que de hacer el mal. Pero desgraciadamente la tecnología usada por los corazones perversos, porque dice Jeremías que el corazón humano es engañoso y malo, puede hacer muchísimo daño. Y lo está haciendo. Esta semana todos vimos con dolor lo que sucedió. Esa tragedia que no logro imaginarme el dolor de esos padres que mandaron en la mañana a sus hijos, ¿verdad?, a la escuela, y entró ese loco armado hasta los dientes, masacrando, asesinando a 19 niños y 2 maestros. Bueno, ahora intentamos encontrar explicaciones, pero la realidad es que vivimos en un mundo violento, pecador. Y tenemos que entender eso, los políticos tienen que entender eso. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas para bien. Hay muchas preguntas, ¿no? Una de las cosas que yo he estado siguiendo las noticias, y créanme que lo he hecho con dolor, yo digo, ¿cómo es posible que la policía se haya demorado tanto? ¿Cómo es posible? Casi 1 hora para meterse en esa escuela. Que si ahora dice que cometieron un error, que si no sé qué. ¿Cómo es posible que estas personas que están entrenadas para esto y se entrenan con el dinero que paga, se recoge con los impuestos? Cuando ocurre una salvajada como esa, se demoren tanto. Bueno, la realidad es que hay que pensar que las cosas no van a cambiar y que mucha tecnología hay que ponerla al servicio de las personas y de la seguridad. Hay un mundo pecador, un corazón violento. Las razones no las hay, eso no se puede explicar. Solamente cuando tú vas a la Biblia y sabes lo que es el pecado y lo que es capaz de hacer la maldad humana, es que encuentras una respuesta. No es que vivimos en un mundo violento, hermanos. Vamos a seguir viviendo en un mundo violento. No le puedo engañar, la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos. Pastor, ¿y qué hacemos los cristianos? Lo primero que debemos hacer es predicar el evangelio, predicar más. Porque si usted cree que el evangelio es poder de Dios y cree que cuando una persona se entrega a Jesucristo su vida cambia totalmente y su influencia en la sociedad es positiva, la gente necesita conocer de Dios, enseñar los valores de la Biblia, que la familia es una institución sagrada y que es la base de la sociedad. Cuando usted no tiene familias, no tiene sociedad. Y analice todas estas locuras que han ocurrido a lo largo de la historia aquí en Estados Unidos y el mundo. La mayoría de esos muchachos no tenían hogares. Los padres estaban ausentes. Y los muchachos se pasaban horas y horas llenándose la mente de basura con una sociedad en una sociedad peligrosa que rinde culto a la violencia, a la sexualidad depravada. ¿Me va a decir que esto es mentira? Vaya, trate de encontrar un programa en Netflix o en cualquier otro que se pueda ver, que enseñe algo positivo.
No, cada vez los programas son más crudos en el orden sexual y en el orden de violencia. Es verdad que no todo el que ve estas cosas se vuelve un criminal, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Miren, un hogar desastroso. Alimentándose de una cultura violenta. Y con una enorme facilidad para adquirir armas potentes. Mezcle todo eso. Y es una fórmula segura para el desastre. Ahora usted dirá, pastor, ¿usted está echando la culpa? No, solamente estoy diciendo que el corazón humano, perverso y malo, con oportunidades de hacer el mal, se vuelve peligroso. Y eso es lo que tenemos. ¿Se va a acabar esto? No se va a acabar. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarle a la gente de Cristo. Primero, ser nosotros un ejemplo que la familia funciona. Pero es que a veces aquellos que dicen que son cristianos no tienen una familia, tienen un circo. Entonces, ¿cómo vas a convencer a alguien de que la familia funciona y que en un hogar hace falta una madre y un padre si tú mismo no eres un ejemplo? La gente le va a echar la culpa a Dios, pero no, es culpa nuestra. Perdonen que me haya ido el sermón, pero son cosas que hay que decir. Necesitamos analizar todas las cosas desde una perspectiva cristiana. Vivimos en un mundo peligroso. Ahora, ¿cómo va a terminar el falso profeta? Dice el verso 20, Apocalipsis 13, verso 20. Disculpen, Apocalipsis 19. Verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pobre aquellas personas, bueno, que una y otra vez han estado rechazando el evangelio y aún allí lo van a rechazar. Al final será horrible la culminación de la obra del falso profeta. Terminará arrojado vivo en el lago de fuego. Ese es el final apropiado para este engañador demoníaco, que estará extendiendo su influencia al mundo, causando muerte y miseria. Pero el Señor le pondrá fin. ¿Qué pasará con aquellos que le van a seguir? Lo mismo que pasa hoy con la gente que siguen a falsos profetas, falsos mensajeros. Van detrás de ellos al mismo infierno. No hay otro camino. Serán severamente castigados. La palabra dice que el falso profeta beberá del vino de la ira de Dios y que junto al anticristo serán atormentados en fuego y azufre por los siglos de los siglos. Dios le pondrá fin a ese reinado de terror, pero mucha gente va a ser engañada. Mi pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Por favor, mira a tu alrededor y ve cuánta gente hoy vive ciega, ignorando el evangelio verdadero, al Dios vivo. Cuánta gente hoy llena lugares buscando comodidad, mensajes que le llenen de esperanza que se van a hacer ricos, de que el mundo va a mejorar, de que todas las cosas le van a marchar de maravilla. No, ese no es el mensaje de Dios. Hay esperanza y hay un futuro glorioso, pero viene como resultado de conocer al Dios vivo después de arrepentirnos y creer, reconociendo en primer lugar que somos pecadores. Y piénsalo, hoy la sociedad no dice que somos pecadores, no dice que somos malos, somos básicamente buenos, hacemos cosas malas. Eso es un engaño del mismo diablo. Cuando tú reconoces que estás mal
y que el mundo está mal, entonces estarás más dispuesto a buscar una solución. Y es una solución que no va a venir de los hombres, viene de Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la imagen ni a su bestia, a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquellos que se nieguen, aquellos que se resistan a dejar que el mundo los meta en su molde, ya sea hoy o en el futuro, son los únicos que experimentarán la salvación de Dios. Usted puede estar diciendo, pero estas cosas yo no las voy a ver. Bueno, no las va a ver, pero puede que vea algo muy parecido hoy. La presión del mundo para que seamos conformados a su imagen es grande. Tenemos que aprender a decir que no y a seguir al Dios verdadero y estar dispuestos a pagar las consecuencias. ¿Es Jesucristo realmente tu Señor y Salvador? Tú no me puedes decir que Cristo es tu Salvador hoy domingo y mañana lunes no lo es. No, sigue siendo mi Salvador. ¿Y por qué vives como un mundano? No es legalismo, no. Es falta de temor a Dios. No puedes decir que amas a Dios y sales al mundo y haces la misma basura que la gente sin Dios hace. Tiene que haber un cambio, una transformación. Recuerda que la gente nos está mirando y ellos no tienen esperanza en ninguna otra cosa. Porque viven en un mundo oscurecido, confundido, que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Si la única luz que hay se apaga, si la única sal que hay pierde su sabor, ¿qué nos espera? Recuerda, hermano, cuando tú vives la fe, no solamente estás glorificando a Dios con tu vida, sino que estás siendo un canal de bendición para tanta gente que no conoce a Cristo. Yo me preguntaba el miércoles, ¿qué hubiera pasado si a ese muchacho trastornado alguien le hubiera hablado de Cristo? Si hubiera conocido a un verdadero creyente que hubiese tenido influencia en su vida. No estoy diciendo que es una garantía de que no hubiera hecho lo que hizo, pero es probable que las cosas fueran diferentes. ¿Qué habría pasado en la vida de ese muchacho si los padres hubieran tenido más relevancia en sus vidas? Pero me temo que hoy mucha gente está teniendo hijos por tenerlos. Los tienen para que otros se los críen. Y a veces los abuelos, con las mejores intenciones del mundo, se olvidan que las cosas no funcionan así. Los hijos que Dios le da a sus padres es para que ellos sean los responsables. Si usted tiene un nieto que está criando porque su madre o su padre es un irresponsable, lo mejor que puede hacer por él es hablar con esos padres. Sí, siga ejerciendo influencia, pero no ocupe el lugar de la madre y del padre. Ore para que Dios le ilumine las conciencias a esos hijos y hábleles con amor, porque un día van a recoger lo que sembraron. Que Dios nos ayude a recordar que el fin está cerca y nuestra misión sigue siendo la misma. Predicar el Evangelio, poner a Cristo en la sociedad, hablarle a cada vida que se cruce en nuestro camino. Ese joven que vas a ver hoy en la tarde o ese amigo con el que te vas a encontrar en un cine o en un mall, tú no tienes la más mínima idea de lo que le está pasando por la cabeza, ni de qué, en qué está pensando. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes hacer una gran diferencia. Si le hablas de Jesús, Dios te puede usar. Que Dios nos ayude, hermano, a cumplir nuestra tarea. Que el Señor nos bendiga.